Siguiendo complementando al video que subí algunos meses atrás, el día de hoy les voy a compartir más similitudes, coincidencias del idioma japonés y el quechua. Antes de todo, quiero mencionar que los datos recopilados para realizar este video han sido tomados de especialistas, investigadores, historiadores, así como también del libro escrito por Francisco Loaiza en 1926, que había vivido en la sierra peruana desde 1895 a 1901 y posteriormente, por cosas del destino, fue nombrado cónsul del Perú en Japón desde 1912 a 1922. Es ahí donde empieza su inquietud al escuchar muchas palabras japonesas parecidas o iguales al quechua, dando comienzo a su investigación y posteriormente la publicación del libro. Como siempre, adelante, irashai. Para comenzar con el nombre de Manco Cápac, el autor nos menciona que no ha encontrado un vocablo parecido a manco en quechua ni aymara. Sin embargo, encuentra un vocablo parecido en japonés, que es manako. Manako tiene un significado muy antiguo de acuerdo al ideograma kanji en japonés, que representa, ya que se puede leer me o manako, que significa ojo, pupila. Posteriormente pasó a referirse a todo lo que se refiere al ojo. Francisco Loaiza nos explica la diferencia fonética de manako y manco. Le atribuye a una ligera abreviación que se daba en esos tiempos y nos da un par de ejemplos. El primero es nanasca, que es nazca, y tarama, que es o se refiere a tarma. Continuando con el vocablo capa, reconoce en quechua el vocablo capac, que significa rico, y en japonés logra ubicar un par de vocablos parecidos. El primero es kapaku, que significa el que gobierna, término muy antiguo que se autodenominaban a sí mismos algunos monarcas o jefes japoneses. Y el otro vocablo es kappa, que se refiere a una criatura mítica acuática japonesa. Kappa. Kappa. Entonces, sabiendo eso, deduce que Manco Cápac sería el ojo del poderoso, ojo del que gobierna o ojo del ser acuático, haciendo referencia a su origen en el lago Titicaca. Cuando se refiere a la palabra inca,
encuentra un vocablo japonés igual, inca, que tiene una acepción de autoridad. Inca. Inca. También nos explica el significado de Titicaca usando la fonética del quechua aymara y los vocablos en japonés chichi y jaja. Algo que ya compartí con ustedes en el video anterior, que por supuesto te invito a visualizarlo. Según la fonetización del quechua aymara, titi suena casi como chichi en aymara quechua y caca suena casi como jaja aymara quechua. Chichi. Existe un vocablo en japonés que es chichi en japonés y que significa padre. Y jaja, que este es su ideograma en japonés, significa madre. Siguiendo, Loaiza cuando habla de Cusco, recurre a la forma de mencionar a la ciudad de los antiguos pobladores originarios, ya que saben que la palabra Cusco fue asignada por los españoles y que no tiene un significado tan elegante. Es por eso que insisten en llamar, disculpen, no tengo la fonetización correcta quizás del quechua, en llamar Cosco, Coyoco o cercana a Josho, y que significa ombligo. Casualmente encuentra que ombligo en japonés se dice hoso, que es muy cercana a las pronunciaciones anteriores. También menciona que hay un par de vocablos también parecidos. El primero, hoso, que significa algo como reino del tesoro. Hoso. Tesoro. Y la segunda, Hosho, que significaría barrera, fortaleza. Hosho. 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 Aquí también recordemos a la hermana y posterior esposa de Manco Cápac. Me refiero a Mama Okyo. Mama significa en los dos idiomas, ya sea japonés o quechua, madre. Y encontramos que Okyo, y cita textualmente a Garcilaso de la Vega, era un título, era un apellido sagrado y no propio. Es así que se encuentra buscando, investigando un vocablo japonés, Oyo, con la O larga, Oyo, que significa nada menos que princesa imperial. Oyo.
Hoyo. De lo cual podríamos deducir que mamá Okyo sería algo como la madre reina. Aquí una pausa para poder adelantarte que el próximo video, la segunda parte, te compartiré las semejanzas cuando se habla de la fundación del imperio de los incas y la fundación de Japón. Te aseguro que te sorprenderás al escuchar las similitudes de la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de la fundación del Japón. Entonces continuemos. Para terminar esta primera parte, primera entrega, podemos mencionar la palabra Koya, que muchos definen como reina. Y aquí viene una explicación un poco complicada que nos hace Francisco Loaiza. Espero que la puedas entender y que pueda explicarla. Primero nos explica con algunos ejemplos, citando a Juan Durán, nos muestra cómo algunas palabras, cuando cambian del quechua al aymara, por ejemplo, aguayo en quechua, en aymara es aguaya, que significa pañal. También nos menciona la palabra Huilco en quechua y Huilca en aymara, que significa árbol medicinal. Nos explicó esto para sustentar la diferencia entre koya y koyo, ya que en japonés encuentra un vocablo, koyo, utilizando el mismo vocablo japonés de hoyo, pero con diferente lectura, algo que no es raro en el idioma japonés, ya que como existen dos tipos de lectura, en japonés, al invertir su ubicación o dependiendo el uso, los mismos caracteres, o sea, los kanjis, se pueden leer de diferente forma. Podemos comprobar rápidamente, te estoy mostrando, con los caracteres o los kanjis siguientes. Nishio, Bisai, es por eso que en el caso de hoyo, el primer carácter también se puede leer como ko, o sea, sería koyo. Espero que te haya gustado el video. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y no te pierdas la segunda parte. Hasta la próxima.